Hola, quería hacer otro videíto improvisado para hablar un poquito de lo que es la perseverancia a la hora de dibujar. Yo empecé a dibujar hace, iba a decir 2 años, pero ya son 3 años, 4. Yo empecé a dibujar un poquito antes de la pandemia. Antes de eso solamente hacía animaciones, pero hacía animaciones mal hechas, con dibujos mal hechos. No es como que ahora dibuje una barbaridad, pero me siento muy conforme con mi estilo de dibujo ahora. Quería mostrar el speed paint de este dibujo que hice en 1 hora. Antes para mí hubiera sido un sueño el dibujar en 1 hora. Un dibujo completo. Obvio, esto es un sketch, no es un dibujo tal cual como yo lo haría con todos los detalles, las cosas y demás, pero estoy muy contenta de cómo salió en solamente 1 hora. Y quería hablarles de eso, quería hablarles de cómo la práctica es importante, la perseverancia. Hay una cosa, hay una cosa en lo que es la práctica de cualquier habilidad que se llama la etapa feto. La etapa feto es tal cual como lo digo, como un feto. Es feo, no tiene forma. Vos pensás cómo puede llegar esto a ser una persona, cómo puede llegar esto a ser un dibujo, un montón de cosas. Pero lo importante es de que ese feto tiene potencial, al igual que tus dibujos tienen potencial. Tu dibujo hecho en paint con los mentones muy largos, con las narices deformes, con los ojos muy juntos, los ojos muy separados, todos esos errores que vos vas viendo, te voy a decir algo muy importante. Vos podés ver los errores, y si vos podés ver los errores, significa de que podés solucionarlos. Porque lo más importante a la hora de mejorar en el dibujo es el criterio, es el abrirse, el permitir de que otros critiquen tu trabajo, que no te afecte, porque la crítica de una persona siempre es opcional. Todas las críticas que a vos te hagan son opcionales de seguirlas, porque cada quien tiene su estilo. El que hace realismo te va a criticar de que tu nariz está muy en punta, el que hace caricaturismo te va a criticar que tus ojos son muy pequeños, el que hace copias de fotografías te va a criticar que te falta detalle, y así subsecuentemente. Pero lo importante es de que vos sigas tu propio camino. ¿Querés hacer dibujos caricaturescos? Enfócate en eso. ¿Querés hacer semirrealismo? Practica muchísimo. ¿Querés hacer hiperrealismo? Practica con fotografías. Agarrá fotografías y copialas. Copiar no tiene nada de malo cuando estás practicando. Mucha gente te va a decir, no, que tenés que dibujar de memoria, tenés que tener una biblioteca completa de imágenes en tu cabeza, y así no funciona. Uno necesita referencias. Lo que vos necesitas para dibujar es paciencia, referencias, dedicación, y otra vez te voy a decir paciencia. Tenete mucha paciencia, porque vas a hacer dibujos feos. Vas a hacer muchos dibujos feos que no te van a gustar. Pero va a pasar. Esos dibujos feos son tus, te voy a decir, es un poco asqueroso, son tus fetos, son el desarrollo de tu estilo de dibujo. Y de a poco vas a ver cómo esos ojos juntos se van separando, esa nariz deforme va tomando forma, vas a ver cómo tus manos que tienen los dedos demasiado juntos o demasiado separados se vuelven una mano de que no parece hecha por guía, aunque hoy en día las guías también te hacen buenas manos, pero bueno, ese no es el detalle del video. A lo que quiero llegar es de que no te rindas, seguí metiéndole para adelante. Y yo tengo un Discord de arte. Yo tengo un Discord donde la gente sube sus dibujos, sube sus cosas, y están todos los niveles. Y te invito a que entres a ese Discord y yo te voy a ayudar en todo lo que sepa con los dibujos. No soy una genia, por nada del mundo soy una genia de los dibujos,
pero yo no me rindo y sigo practicando. Y voy a seguir practicando todo el tiempo que sea necesario. Y iba a decir hasta que me guste, pero incluso cuando me guste voy a seguir practicando, porque mi idea es llegar hasta lo máximo que pueda llegar con mis dibujos. Y me parece de que esa debería ser la meta de todos, poder llegar hasta el máximo posible, siempre seguir mejorando. Si tenés el problema del same face syndrome, o sea, el síndrome de la misma cara, practica hacer formas geométricas distintas y hacer caras encima de esas formas geométricas. Esa es una solución. Tengo varios libros de arte, de animación. A mí no me molesta compartir lo que sé. Es más, en estos videos quiero compartir lo que sé de animación y mostrárselos de a poquito. Porque siento de que estaba diciendo de que a mí no me molesta compartir mis conocimientos y a mí no me molesta que me corrijan, que mis amigos que saben más que yo me digan las cosas que tengo que hacer. Obvio, yo puedo hacerlas o no hacerlas, esa es mi elección, porque todos los consejos son opcionales. Pero a lo que yo voy es de que siempre trata de juntarte con gente que sepa más que vos, gente de la cual puedas aprender. Y no te digo usarlas, eso está muy mal. No es usar a la gente, es aprender de ellos, seguir gente en Twitter, en Blue Sky, en Mastodon, en cualquier copia de Twitter que estén siguiendo ahora. Seguir gente de la cual puedan aprender y copien mucho. Obviamente no vendan las copias, no vendan los dibujos que copian, ni suban diciendo esto lo hice yo explícitamente. Cuando copien, lo que tienen que hacer es simplemente decir estudio hecho por tal cosa, porque son estudios. Los dibujos que son copias se les llama estudios. Y simplemente es eso, decir hice un estudio de tal cosa. Y hasta pueden subir los dos dibujos, si es que el artista da permiso de resubirlo. Siempre pidan permiso antes de resubir el trabajo de otro artista. La comunidad artística está llena de muchos peros. Muchos peros, porque sí, porque no, que dibujar personajes de piel oscura tiene sus reglas, que dibujar personajes de ciertas etnias tiene sus reglas, y es muy difícil seguir todas esas reglas. Pero lo que vos tenés que hacer es divertirte dibujando, dibujar lo que te gusta, y eso básicamente. Tratar de pasar un buen tiempo, y si alguien te dice algo, las palabras se las lleva el viento, literalmente. Y la gente habla mucho de lo que es la cancelación. Yo te digo un secreto: las personas son incancelables si son sinceras desde el comienzo. Porque si vos decís de que sos una persona agradable, wholesome, bonita y todo lo demás, y después en secreto la gente te ve tratando mal a otros, es obvio que te van a cancelar. Pero si vos de entrada ya sos una persona de que habla de manera cruda, que se dirige de la manera de la cual es, no te van a cancelar, porque la gente ya sabe cómo sos. Así que no le tengas miedo a la cancelación, no le tengas miedo a la crítica, porque todas esas cosas son opcionales. Y mientras vos sigas creando, sigas moviéndote para adelante, sigas practicando, siempre vas a mejorar y todo va a ir bien. Yo te lo prometo. Nos estamos viendo pronto. Saludos.